¿Sabías que en los 5 continentes hubo simios? Pero solo los de África evolucionaron hacia los humanos. Quédate, porque te lo contaré todo. Hoy viajaremos en el tiempo hacia el Pleistoceno, a descubrir el maravilloso mundo donde se desarrolló el gran conquistador, el Homo erectus. Exploraremos sus características y sus contribuciones hacia una cultura humana que pronto llegará a su esplendor. Iniciaremos desde el corazón de África, en la sabana, sin wifi, sin café y con un león mirándote como si fueras el desayuno. Así que mantén tus sentidos alerta y acompáñanos en un nuevo viaje a través del tiempo. Pero antes, suscríbete si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, déjanos tu comentario, ya que para nosotros tu opinión es muy importante. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. La magia del viajero, conocimiento y aventura. La noche había sido siempre su enemiga. En la oscuridad acechaban los depredadores. El frío calaba los huesos y la única opción era refugiarse en cuevas, acurrucarse y esperar a que el sol regresara. Así había sido desde siempre, hasta que un día algo cambió. Nadie sabe cómo ocurrió. Quizás fue un incendio provocado por un rayo o tal vez una chispa accidental en la maleza seca. Lo importante es que Homo erectus no huyó como los demás animales. Se quedó, observó, aprendió y luego hizo lo impensable. Domó el fuego. Al principio lo cuidaron con recelo. Lo transportaron de un lugar a otro con ramas encendidas, protegiéndolo como un tesoro. Pero con el tiempo dieron un paso aún más audaz. Aprendieron a crearlo por sí mismos. 2 piedras golpeadas con precisión, tal vez buscando dar filo para cortar la carne como lo hacían los Homo habilis, pero esta vez una chispa diminuta, un soplo cuidadoso y de pronto la noche dejó de ser un enemigo. El fuego no solo le dio luz y calor, le dio poder. Imagínalo, una tribu reunida alrededor de las llamas, viendo cómo los depredadores ya no se atreven a acercarse. Ahora pueden cocinar los alimentos, haciéndolos más nutritivos y fáciles de digerir, fortaleciendo sus cuerpos y sus mentes. Ahora pueden explorar territorios fríos donde antes habrían muerto. Ahora son dueños de la noche. Pero el fuego fue solo el principio. Homo erectus no se quedó donde nació. Algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Tal vez fue la búsqueda de alimento o el deseo de escapar de climas inhóspitos. Quizás fue simple curiosidad. Lo cierto es que hace casi 2 millones de años, Homo erectus hizo lo que ninguna otra especie antes había logrado. Salió de su continente, dejó África. Los primeros grupos caminaron hacia el norte, siguiendo ríos y bosques, adentrándose en lo desconocido. Sus pies desnudos pisaron tierras nunca antes exploradas por ninguno de sus ancestros. Cruzaron el estrecho de Bab el-Mandeb de Yemen y llegaron a Asia. Algunos siguieron hasta las selvas de Indonesia, otros llegaron a la estepa helada de China. En cada nuevo territorio, el fuego fue su aliado. En las frías tierras del norte, las llamas le dieron calor. En las selvas densas, alejaron a las bestias. En las llanuras, iluminaron la noche. Con cada generación, Homo erectus dejó su huella. Sus herramientas de piedra quedaron esparcidas por Eurasia. Sus huesos aparecieron en Java, en Georgia, en China. Su legado, el de la exploración y la adaptación, se convirtió en la base de lo que vendría después. Con el fuego como aliado y el mundo ante sus pies, Homo erectus no solo sobrevivió, se convirtió en el primer gran explorador de la historia. Y todo comenzó con una chispa. 3. ¿De dónde viene el hombre erguido? Esta especie vivió desde hace aproximadamente 1.89 millones de años hasta 117.000 años atrás y cambió la historia para siempre. Homo erectus no fue un homínido más, fue el pionero de la humanidad moderna, el primero en caminar con total seguridad sobre 2 piernas, en explorar territorios lejanos y en manipular el fuego. En otras palabras, el Indiana Jones de la prehistoria. Pero, ¿cómo apareció el Homo erectus? Significa hombre erguido.
hombre recto, ya que es el primero en caminar completamente en esa postura. Pero no llegó de la nada. Hace 65 millones de años, con la extinción de los dinosaurios, quedó espacio para que los mamíferos prosperaran, y en los densos bosques del Paleoceno aparecieron en todos los continentes los primeros primates, pequeños y ágiles, adaptados a la vida en los árboles. Luego, en el Mioceno, surgió el procónsul, con características de los simios modernos, pero con la novedad de no tener cola como el resto de los primates. Y sí, solo apareció en África. Básicamente era el abuelo lejano que nadie recuerda en las reuniones familiares. Mucho después, en el Plioceno, hace 4 millones de años, apareció Lucy, Australopithecus afarensis, quien aún trepaba árboles pero ya caminaba erguida, marcando el inicio de una nueva forma de vida. Una auténtica pionera, aunque seguiría perdiéndose las llaves en la copa de los árboles. Con el tiempo, hace 2.4 millones de años, ya en el actual período cuaternario, dentro del Pleistoceno, el género Homo tomó forma con Homo habilis, el primero en fabricar herramientas, hito que lo acercó al concepto de lo humano. Y así, con la inteligencia en ascenso y las herramientas en mano, surgió Homo erectus hace 2 millones de años, el verdadero pionero, el viajero incansable que llevaría a la humanidad más allá de África, el primero en salir de casa sin preguntar si había Wi-Fi. Capítulo 4. Características físicas. Si viajamos en el tiempo y nos encontramos cara a cara con un Homo erectus, no es un simio ni un Homo sapiens, pero tampoco está tan lejos de nosotros. De hecho, si lo vistes con una sudadera y unos jeans, podría pasar desapercibido en una noche con poca luz. Bueno, casi. Físicamente, Homo erectus era un maratonista nato. Su esqueleto estaba perfectamente adaptado para caminar y correr largas distancias. Sus piernas eran más largas en proporción al cuerpo que las de sus predecesores, lo que le permitía moverse con eficiencia. Este detalle no es menor. Algunos científicos creen que Homo erectus practicaba la caza por persistencia. En lugar de atrapar a sus presas con fuerza bruta, las perseguía hasta que colapsaban de agotamiento. Sí, este homónido era literalmente el Forrest Gump de la prehistoria. Pero pasaremos a la parte más interesante, el cráneo. Tenía un cerebro significativamente más grande que Homo habilis, aunque aún no alcanzaba los niveles de Homo sapiens o de los humanos modernos. Su frente era baja y su cara más robusta, con mandíbulas poderosas y sin mentón. Esto indica una dieta variada que incluía alimentos duros y fibrosos. Y si te preguntas si podía sonreír, bueno, probablemente sí, pero sin cejas arqueadas ni expresiones muy sutiles. No era el mejor para el póker. Homo erectus también mostraba signos de dimorfismo sexual, lo que significaba que había diferencias de tamaño entre machos y hembras, entre homonis y féminas, aunque estas diferencias eran menores que en especies anteriores. Esto sugiere cambios en la estructura social y en la dinámica de grupo. Y a diferencia del Homo habilis, que medía 1.3 metros, el primer viajero tenía una estatura similar a la nuestra, con una media de 1.70 metros, piernas largas y fuertes, diseñadas para caminar y correr largas distancias. ¿Y su cabeza? Bueno, digamos que Homo erectus tenía una frente más inclinada que un estudiante en época de exámenes. Capítulo 5. Innovaciones tecnológicas. Homo erectus no solo sobrevivió, innovó. Mientras que Homo habilis golpeaba piedras para hacer herramientas simples como primeros cuchillos, Homo erectus llevó la tecnología lítica al siguiente nivel con la industria achelense. ¿Qué significa esto? Simetría, precisión y planificación. Hachas de mano perfectamente talladas, cuchillos de piedra con filos más duraderos. Ya no eran solo rocas afiladas, eran herramientas refinadas, diseñadas para cazar, cortar carne y procesar vegetales con eficiencia. Se la conoce como industria achelense y, comparada con la de Homo habilis, es un salto cualitativo en la complejidad, porque no todo en la vida es golpear piedras al azar.
Las herramientas achelenses no solo servían para funciones inmediatas, sino que estaban diseñadas para tareas más complejas y específicas, como cortar carne con mayor eficacia o procesar alimentos vegetales, lo que les daba una ventaja adaptativa significativa. Homo erectus no usaba cualquier piedra, seleccionaba materiales, usaba martillos y aplicaba técnicas avanzadas. Su herramienta estrella, el achelense, debe su nombre al yacimiento de Saint-Acheur, en Francia, un verdadero taller prehistórico. Además, no solo dominaba la piedra, también buscaba refugio. No dejó rascacielos ni cabañas, pero hay pruebas de estructuras simples usadas para protegerse del clima. Incluso en la prehistoria ya buscaban un lugar al que llamar hogar. Y si hay una tecnología que realmente cambió el juego, fue el fuego. ¿Cuándo lo empezó a usar? Las evidencias más antiguas aparecen en lugares como Sudáfrica, Medio Oriente y China. ¿Coincidencia? No lo parece. Homo erectus no solo usó el fuego, sino que aprendió a transportarlo, cuidarlo e incluso crearlo. Imagina el primer asado de la historia, épico. Capítulo 6. Sociedad y cultura. Homo erectus no solo sobrevivía, también vivía en comunidad. Los restos hallados sugieren que existió algún tipo de cooperación grupal. Por ejemplo, en algunos sitios se han encontrado huesos con signos de sanación, lo que podría indicar que los individuos heridos eran cuidados por otros miembros del grupo en lugar de ser abandonados. Y aquí viene la gran pregunta: ¿podía Homo erectus hablar? No hay pruebas concluyentes de que tuviera un lenguaje articulado como el nuestro, pero su anatomía sugiere que al menos podía producir sonidos más complejos que los de otros homínidos anteriores. Esto habría facilitado la cooperación en la casa y la transmisión de conocimientos. Probablemente no tenía emojis, pero seguro que se entendían bien. La caza en grupo también nos dice algo importante. Desarrolló algún tipo de jerarquía y organización social. Coordinaban estrategias para derribar presas grandes, lo que requiere planificación y comunicación efectiva. No era simplemente un sálvese quien pueda. Si hubiera existido un jefe de caza, seguro que su lema era "a cazar, equipo". Si lo pensamos bien, Homo erectus fue la primera especie humana que empezó a comportarse de manera que nos resulta familiar. No eran simplemente individuos sobreviviendo. Eran grupos que compartían conocimientos, se protegían entre sí y probablemente contaban sus primeras historias alrededor del fuego. La primera película de terror prehistórica, El gran felino nos acecha. Capítulo 7. Los demás homínidos de su tiempo. Homo erectus fue el auténtico puente evolutivo, una especie que no solo sobrevivió, sino que dominó el mundo por casi 2 millones de años. 2 millones. Para ponerlo en contexto, nosotros llevamos apenas 300.000 años en el planeta y ya estamos preocupados por el calentamiento global. No estuvo solo, sus raíces se entrelazan con Homo rudolfensis y Homo ergaster, quienes probablemente fueron sus ancestros más cercanos, aunque no siempre en los mejores términos. En Europa, por ejemplo, se encontró Homo antecesor, una especie con una cara sorprendentemente moderna, pero con rasgos primitivos como una mandíbula más robusta y una frente baja. Y aquí viene lo turbio. Hay evidencia de que practicaban el canibalismo. ¿Un almuerzo improvisado o una extraña tradición cultural? No lo sabemos, pero si viajas en el tiempo y te invitaba a cenar, recuerda mejor ir con cuidado. Mientras tanto, en Asia, Homo erectus seguía fuerte, pero aparecieron algunas especies bastante peculiares. En Indonesia encontramos el Homo floresiensis, el famoso hobbit, que medía poco más de 1 metro y tenía un cerebro del tamaño de un pomelo. Aunque, a diferencia de Frodo, este no tenía un anillo mágico ni pies peludos, que sepamos. Probablemente evolucionó así debido al enanismo insular, una estrategia evolutiva en las islas con recursos limitados. En Europa y Asia, los neandertales y los denisovanos emergieron como descendientes adaptados de Homo erectus,
desarrollando características propias en sus respectivos entornos. Mientras los primeros prosperaban en climas fríos, los denisovanos ocuparon regiones más diversas, desde Siberia hasta el sudeste asiático. Estas especies coexistieron durante miles de años, interactuando en formas que aún estamos descubriendo. Y aquí viene la gran pregunta: si tantas especies coexistieron, ¿hubo cruces entre ellas? Sabemos que más tarde se mezclarían con Homo sapiens, cuando sale del África, y también coexistió con Homo erectus por al menos 200.000 años. Su gran dispersión geográfica y su longevidad hicieron inevitables los encuentros entre estos homínidos. Tal vez en algún rincón del mundo, un neandertal o un denisóvano miró a otros homínidos extraño y pensó: este tipo no es de por aquí. Capítulo 8. El legado de Homo erectus. Hace casi 2 millones de años, Homo erectus ya dominaba el mundo. Bueno, casi. Nunca llegó a América y tampoco lo harían sus descendientes hasta hace unos 35.000 años en el Pleistoceno superior. Así que si estabas esperando ver su reacción al descubrir el Caribe, aún faltaban unos 65.000 años después de su extinción. Pero volvamos a su tiempo. Caminaba erguido, exploraba territorios y dejó una huella imborrable en la historia de la evolución humana. Sin embargo, como toda especie, su tiempo tenía un límite. ¿Por qué desapareció? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez el cambio climático redujo su hábitat, o quizás la competencia con otros homínidos como Homo heidelbergensis y los primeros Homo sapiens selló su destino. Mientras estos innovaban con herramientas más avanzadas y estructuras sociales más complejas, Homo erectus parecía atrapado en su viejo estilo de vida hasta que dejó de aparecer en el registro fósil. Pero su historia no terminó ahí. Su legado sigue en nosotros. Su capacidad de adaptación, su ingenio y su resistencia sentaron las bases de lo que somos hoy. Incluso la palabra humano proviene de homo y a su vez de humus, tierra, porque en el fondo siempre hemos sido parte de este planeta. Y ahora la gran pregunta: dentro de millones de años, ¿alguien estudiará nuestros restos como nosotros estudiamos a Homo erectus? ¿O lograremos evitar la extinción y seguir evolucionando? La historia aún no está escrita, y la ciencia sigue descubriendo nuevas piezas del rompecabezas. Tal vez en el futuro alguien encuentre un fósil que cambie todo lo que creíamos saber. Así funciona el conocimiento, siempre en construcción. Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame qué fue lo que más te sorprendió del Homo erectus. Te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Estamos seguros que te encantará. Hasta la próxima.